conductos semicirculares, que son 3, el horizontal, el anterior y el posterior, y luego se ven como órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo, que vamos a ver que si bien los conjuntos de órganos forman parte de la misma estructura del sistema vestibular, funcionalmente tienen acciones un poquito diferentes. Si vamos ahora a un corte más anatómico, podemos ver estas mismas estructuras, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Fíjense cómo los conductos semicirculares van a tener una dilatación, que se conoce como ampolla, cuando van a unirse por una de sus ramas a nivel del sáculo. Y fíjense cómo van a tomar una inervación por nervios individuales, uno que nace del utrículo, uno del sáculo y uno de cada conducto semicircular, que en conjunto van a formar el nervio vestibular. ¿Sí? ¿Estamos más o menos ahí? Bueno. Si vamos un poquito a poner en relación estos órganos con el resto del cráneo, vamos a ver cómo el sistema vestibular forma parte o está inserto en lo que es la estructura del cráneo. Vamos a encontrar un laberinto óseo que está por fuera y un laberinto membranoso que está por dentro del mismo. Ese laberinto óseo va a acompañar los movimientos de la cabeza. Y lo que es importante tener en cuenta, nosotros dijimos que los órganos vestibulares son órganos pares, y puntualmente en el caso de los conductos semicirculares funcionan como un par. ¿Qué quiere decir? Que la actividad funcional de un conducto del lado derecho va a estar acoplado a la actividad de un conducto del lado izquierdo. Por ejemplo, vamos a verlo, si rotamos la cabeza en el plano horizontal, vamos a activar el conducto semicircular del lado del giro de la cabeza y al mismo tiempo inhibimos el contralateral. Por eso decimos que funcionan de a pares. El sistema nervioso lo que va a detectar es la diferencia de actividad entre los conductos de un lado y del otro lado. Por eso hablamos que funcionan en pares, y luego cuando vean patología en el futuro van a ver que esto es importante para entender esas patologías. Bueno, ¿y por qué empezamos a hablar del sistema vestibular a partir de ese estímulo que yo les mencioné recién? Porque puntualmente estos órganos sensoriales, el órgano vestibular, responden tanto a la posición de la cabeza como al movimiento cefálico. Y acá empezamos con las diferencias entre esos dos conjuntos de órganos, los conjuntos semicirculares y los órganos otolíticos. ¿Por qué? El movimiento podemos diferenciar un movimiento de aceleración, cuando hablamos de aceleración es un movimiento de velocidad no constante, sino que la velocidad va cambiando mientras vamos haciendo el movimiento. Esa aceleración puede ser angular, y la cabeza cambia o genera un ángulo con el resto del cuerpo, en cuyo caso van a responder los conductos semicirculares. Fíjense, por ejemplo, si, por ejemplo, rotamos la cabeza en sentido antero-posterior, estamos cambiando el ángulo con el resto del cuerpo, estimulamos un conjunto de conductos semicirculares, la movemos en el plano horizontal otro, y si la movemos hacia un lado y hacia el otro, también podemos activar otro conjunto. ¿Sí? Si ese movimiento va cambiando velocidad, hablamos de una aceleración angular, donde la posición de la cabeza va cambiando respecto del eje por fuera. ¿Sí? Ahí responden los conductos semicirculares. Si en cambio la aceleración es lineal, por ejemplo, si nos movemos hacia arriba o hacia abajo, pero con la cabeza fija respecto al cuerpo, adelante hacia atrás, o hacia un costado o hacia el otro, pero con la cabeza sin cambiar el ángulo con respecto al cuerpo, hablamos de un movimiento de aceleración lineal. Y ahí responden los órganos motores. En tanto que la información sobre la dirección, digamos, sobre la posición de la cabeza, si no la estamos moviendo, que refleja la acción de la gravedad sobre el eje corporal, esa información solo la brindan los órganos o los conductos, los órganos motores, el utrículo y el sáculo. Entonces, fíjense cómo en conjunto los órganos vestibulares informan sobre movimiento y posición cefálica, pero hay ciertas de esas características, ciertos estímulos que van a responder los conductos semicirculares y otros los órganos motores. ¿Sí? ¿Cómo hacen para responder? ¿Cómo es que este órgano puede responder al movimiento, a la aceleración o a la posición de la cabeza? Un poquito la explicación va a estar en explicar cómo es la célula receptora. Esa célula receptora es prácticamente la misma, tanto en los conductos semicirculares como en los órganos motores. Son células que se llaman ciliadas porque tienen especializaciones en la membrana apical, que son las cilias, de las cuales va a haber varias cilias de menor tamaño o más cortas, y una cilia o estatocilia de mayor tamaño.
esa cilia de mayor tamaño va a estar en uno de los extremos de la célula. Fíjense que no están los dos lados de la membrana apical, sino solamente en uno de esos lados. Y esto es importante porque eso le permite a estas células detectar la dirección del movimiento. ¿Sí? Estas células funcionan como receptores sensitivos porque van a transmitir un estímulo en un cambio de potencial de membrana y puntualmente como un receptor mecánico, ¿sí? Porque van a responder, como decíamos, al movimiento. Cuando hagamos un movimiento, esas fuerzas mecánicas van a actuar sobre las cilias y si desplazan las cilias más cortas en dirección a ese quinocilio más largo, van a dejar la apertura de canales de potasio. Acá hay una salvedad, que estas células están manejadas por un líquido que se llama líquido endolinfático. El líquido endolinfático, a diferencia de la mayor parte de los líquidos extracelulares, es un líquido muy rico en potasio. Por lo tanto, la apertura de los canales de potasio va a generar un movimiento a favor del gradiente desde el exterior hacia el interior, que es lo contrario que pasa en la mayor parte de las células, porque acá el gradiente de potasio es invertido, que es característica del líquido endolinfático. Entonces, al abrir los canales de potasio, el potasio ingresa a la célula, y como ingresan cargas positivas de estos cationes, la célula se despolariza y aumenta la frecuencia de descarga en el látex. ¿Sí? Si por el contrario la dirección del movimiento es contrario, es decir, alejando los cilios de ese quinocilio, estos canales se cierran. Y al cerrarse va a disminuir la tasa de disparo de potenciales de acción respecto de lo que era el rotor. De este modo, las células ligadas pueden responder al movimiento y además pueden pensar en qué dirección se hace el movimiento. El movimiento se da en un sentido, la célula se despolariza, y si es en el sentido opuesto, la célula se hiperpolariza. ¿Estamos ahí? Entonces, nosotros dijimos que la célula receptora es la misma, ya estamos hablando de los conductos semicirculares, como los órganos autolíticos, el hecho que respondan a estímulos diferentes va a estar debido no a las características de la propia célula, sino a las estructuras que la rodean. Y son distintas las estructuras en los conductos semicirculares respecto a los órganos autolíticos. En los conductos semicirculares, en esa dilatación que tiene el conducto del terminal del utrículo, que se llama ampolla, vamos a encontrar las células ciliadas. ¿Sí? Esta capa de células ciliadas son las células ciliadas, y vamos a ver que están rodeadas por una estructura que es la cúpula. ¿Sí? Recuerden que dentro del canal, como les mencionaba antes, circula un líquido, que es el líquido rico en potasio, que es el líquido endolinfático. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Bueno. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que una persona está realizando un movimiento en el plano horizontal. Nos inclinamos un poquito la cabeza, estamos en un movimiento en el plano horizontal, vamos a estar estimulando selectivamente los conductos semicirculares horizontales. Vamos a ver este ejemplo porque es el que mejor permite entender la función de estimular, pero si hiciéramos el movimiento en otro de los planos, activaríamos otro conjunto de conductos con la misma respuesta. Volvemos entonces a los conductos semicirculares. Acá tenemos los conductos, con la dilatación que es la ampolla, y en esa ampolla están las células ciliadas. Fíjense que en el conducto del lado derecho, la dirección de los cilios va en un sentido, y en el conducto izquierdo va en el sentido opuesto. Finalmente esto podemos ver que es importante. ¿Qué va a pasar? Nosotros hacemos un movimiento de la cabeza, giramos la cabeza, por ejemplo, de izquierda hacia derecha, los conductos semicirculares van a acompañar el movimiento porque forma parte de las estructuras craneanas. Nosotros movemos la cabeza y acompaña el sentido del giro los conductos semicirculares. Pero ¿qué ocurre? El líquido que está dentro, el líquido endolinfático, tiene una densidad diferente, tiene una inercia al movimiento. Entonces no acompaña ese movimiento inicial, es como que se queda quieto y lo que genera es un movimiento del líquido en sentido opuesto. Si giramos la cabeza hacia la derecha, el líquido se mueve hacia la izquierda. Este movimiento del líquido es lo que va a aplicar esa fuerza mecánica que va a desplazar la cilia. Como en el lado, estamos haciendo el movimiento, es el lado derecho, el movimiento del líquido empuja la cilia hacia esa cilia mayor o quinocilio, este lado se despolariza y el nervio vestibular aumenta la frecuencia de potenciales de acción. O sea que el lado derecho está orientado, siempre están orientados hacia la terminación en el utrículo. En el caso sería hacia la izquierda. Sí. Y en el lado contralateral, como tienen la orientación opuesta, el movimiento del líquido empuja las cilias
alejándolas del sequinocilio, se cierran los canales de potasio y el nervio dispara menor potenciales de acción. Y eso es lo que explica lo que decía anteriormente, ese funcionamiento en pares de los conductos semicirculares, porque esta orientación de las cilias hace que cuando se activa un conducto, un conjunto de conductos de un lado, lo del lado opuesto se inhibe y viceversa. ¿Sí? Si lo vemos un poquito más en detalle, cuando la cabeza hace un giro, en este caso hacia la izquierda, el conducto semicircular acompaña el giro, pero el líquido endolinfático tiene esa inercia, no acompaña el movimiento y empuja las cilias en el sentido opuesto. Esto va a generar ese desplazamiento de las cilias y los cambios de permeabilidad y de potencial de membrana que les mencionaba anteriormente. ¿Estamos? ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Ustedes fíjense, yo les había dicho al principio que los conductos semicirculares lo que detectan es la aceleración, es decir, un movimiento que va variando la velocidad. Supongamos que la persona tiene la cabeza quieta, empieza una rotación en un sentido de la cabeza, hacia derecha o hacia izquierda, la mantiene constante y luego termina la rotación. El conducto semicircular, en el sentido en que hacemos la rotación, va a aumentar la frecuencia de descarga, como vimos anteriormente, pero ante una rotación sostenida, esa descarga va disminuyendo progresivamente. ¿Por qué? Porque el estímulo es la aceleración y no el movimiento continuo a una misma velocidad. Y la explicación está en lo que pensábamos anteriormente. Ese movimiento del líquido endolinfático relativo a los conductos semicirculares sea solamente al inicio del movimiento. Porque una vez que el movimiento se va haciendo a la misma velocidad, el líquido empieza a acompañar el movimiento de los conductos semicirculares y deja de desplazar a la vez. Por eso, ante un movimiento continuo, la frecuencia de descarga va disminuyendo hasta que vuelve al nivel base. Y esto un poquito nos muestra gráficamente cómo estos conductos semicirculares responden a la aceleración y no al movimiento sostenido. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando el movimiento cesa, se termina, obviamente ese conducto se va a inhibir porque al frenar el líquido linfático hace el movimiento pero en el sentido contrario y el contralateral se activa. Fíjense nuevamente cómo la actividad de un conducto es espejo del otro. Esto yo decía que funcionan por pares del lado derecho y del lado izquierdo. Cuando uno se activa, el contralateral se inhibe y viceversa. ¿Vamos? ¿Sí? Y vamos ahora a los órganos fotolíticos. Nuevamente las células receptoras son las mismas. Son las células ciliadas con un quinocilio en un extremo y los otros cilios más cortos en el resto de la célula. Pero a diferencia de los conductos semicirculares, que tenían esa cúpula que de algún modo cortaba la ampolla de un extremo al otro, por encima de esas ciliadas vamos a notar como un material gelatinoso y sobre el mismo unas estructuras minerales que se llaman otolitos. ¿Sí? Esta es una fotografía por microscopía electrónica del otolito por encima de las cilias de una célula ciliar. ¿Sí? Fíjense que al contrario de lo que sucedía en los conductos semicirculares, donde todas las cilias estaban orientadas en un mismo sentido, a nivel de los órganos otolíticos, la polaridad, o sea, la dirección de las cilias se invierte siguiendo una línea que se llama estrío. ¿Y cómo van a funcionar? Fíjense qué pasaría ante una aceleración lineal. La cabeza no cambia el eje respecto al cuerpo, pero se desplaza hacia adelante y hacia atrás. Lo que pasa, por ejemplo, es que están sentados en un auto y el auto acelera y arranca. Ahí hay una fuerza una aceleración lineal que desplaza la cabeza, pero en conjunto con el cuerpo. Eso hablamos de una aceleración lineal. Acá tenemos la frecuencia de descarga basal. Con esa aceleración va a haber nuevamente un movimiento que en este caso los otolitos, esas concreciones minerales, no acompañan el sentido del movimiento del resto de los órganos otolíticos. Esto va a cambiar la fuerza que hacen sobre las células ciliadas, y si esas van nuevamente en el sentido de esta cilia mayor, aumenta la frecuencia de potenciales de acción. Si esa aceleración termina, o sea, en el sentido inverso, dice cómo cambia la orientación de la fuerza de gravedad de los otolitos sobre las células ciliadas, y esos canales se cierran y deja de descargar. ¿Sí? Nuevamente responde a la aceleración, en este caso la aceleración lineal, ¿sí? Abriendo, cerrando esos canales según cómo se muevan las cilias. ¿Vamos? ¿Este ejemplo? ¿Sí? En este ejemplo, nuevamente, la explicación, digamos, es cómo se mueven las cilias frente al estímulo. ¿Sí?
de potasio. De potasio. Igual, la célula por eso receptora es la misma. Lo que cambia es cómo esa estructura anexa aplica el estímulo sobre la célula. ¿Sí? En el caso de los conductos semicirculares es el flujo de líquido endolinfático que desplaza la célula. Acá es el efecto de esos otolitos, con esas concreciones minerales, sobre las células ciliares. Si la cabeza está quieta, ¿sí? Sin ningún movimiento, vemos la acción de la gravedad sobre las células ciliadas a través de esos otolitos. ¿Qué pasa si se acelera? En el ejemplo de la anterior, empezar a tener el auto y acelera el auto. Se aplica una fuerza de aceleración de adelante hacia atrás, sin cambiar el ángulo de la cabeza. En esos casos, los otolitos no acompañan la aceleración que sufre el cráneo, aplican la fuerza de gravedad en forma distinta sobre las cilias, y si esa fuerza desplaza esas cilias más pequeñas hacia el quinocilio, va a generar la apertura de los canales de potasio y la despolarización. El estímulo sería entonces la aceleración o la fuerza. La aceleración lineal. ¿Sí? Es lo mismo. Pero ahorita estás de arriba hacia abajo. Claro. ¿Cómo? No, ahí en realidad lo que va a cambiar es la fuerza de la gravedad que está empujando los otolitos. Sin cambiar el plano vertical. Pero con otra fuerza de gravedad que va a desplazar menos la célula. Claro, porque como tiene una densidad diferente, como que vos imaginate que es como la célula, una capa de gelatina y una bolita pegada. Lo viste como la bolita. Si vos pones la bolita que de la gelatina, como que se hunde la gelatina, eso actúa sobre la célula. ¿Sí? Y eso se mueve para que la bolita se queda quieta, como en ese ejemplo, es como que te va a desplazar esa célula, la fuerza de gravedad respecto al eje de la célula. ¿Sí? Igual te lo explico, no hace falta. Esto no hace falta explicarlo en el final ni a palo, ¿sí? Esto para que entiendan cómo es el mecanismo, digamos, y pues ustedes preguntan. Y yo les dije también que los órganos otolíticos responden a la posición de la cabeza. Fíjense cómo esta persona que con esta posición de la cabeza tiene una frecuencia de descarga, si la posición cambia, se inclina y queda fija en esa posición, como se está fija no actúan los conductos semicirculares. Fíjense cómo la fuerza de gravedad actúa en forma distinta sobre los otolitos y sobre las cilias, y nuevamente cambia la frecuencia del descarga. Entonces, estos son los dos estímulos a los que responden los órganos otolíticos. La aceleración lineal, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, o de un costado al otro, o bien a la posición de la cabeza en cualquier momento. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y por eso lo que yo decía anteriormente, según, ahora vamos a analizarlo de nuevo, como estén guiando las líneas de problema, se va a activar uno u otro de estos. Bien, entonces hasta ahí vimos cómo este órgano sensorial, como todo órgano sensorial, como ya pasó en su desarrollo, cambia un estímulo, le hace un estímulo mecánico, aceleración, gravedad, etcétera, en un cambio de potencial eléctrico, abriendo cerrar los canales de potasio, y se van a llegar al valor umbral, el nervio vestibular va a tener un potencial de acción. Volvemos un poquito a repasar unas nociones básicas de anatomía. El nervio vestibular, que forma parte del octavo par craneal, junto a la porción coclear, va a estar compuesta por filetes nerviosos, como decíamos anteriormente, vienen específicamente de alguno de los órganos vestibulares, de los conductos semicirculares o de utrículas, o estas fibras van individualmente y no se mezcla la información. Y en general la primera estación de relevo la van a hacer en los núcleos vestibulares situados entre protuberancia y bulbo. Hay 4 núcleos vestibulares: el superior, lateral, medial e inferior. Fíjense que la información de los conductos semicirculares, que vienen en las líneas punteadas, llega más que nada al conducto superior y medial, y la de los órganos otolíticos, el utrículo y el sacúlo, más que nada al núcleo inferior. Esto no es absoluto, es relativo, llega más a un lado o hacia otro. Entonces hay como una división funcional de los núcleos vestibulares. ¿Cómo? Sí. La información que viene a través del nervio vestibular de los conductos semicirculares va a ser más que nada al núcleo medial y superior. Y la de los órganos otolíticos más que nada al núcleo inferior. ¿Sí? Esto no tiene mucha relevancia ahora, pero cuando vean patología
les puede brindar algo de información sobre los objetos conjugados en una figura. ¿No? También me influye sobre eso. No hace falta saber. No hace falta saber lo que me dicen. Bueno, entonces realmente la primera estación va a ser los núcleos vestibulares. Hay algunas fibras que van a llegar directamente al cerebelo. El cerebelo, vamos a ver que hay una porción que es el arco cerebelo, recibe directamente fibras del sistema vestibular, pero en general todas estas fibras van a terminar en los núcleos vestibulares. Y a partir de ahí la información va a seguir diferentes caminos, lo cual es importante porque va a dar lugar a reflejos que son muy relevantes a la hora de analizar la función del sistema vestibular. Parte de la información que llegó a los núcleos vestibulares va a ir a los núcleos oculomotores, en los pares craneales oculomotores, tercer, cuarto y sexto par, dando origen a reflejos vestíbulo-oculares, que luego cuál es la importancia que tiene. Parte de la información va a descender hacia la médula espinal, a través de los vasos vestíbulo-espinales principalmente, y de ese modo el sistema vestibular va a regular el tono muscular para poder hacer los ajustes necesarios del tono muscular cuando programamos movimientos de la cabeza. Y finalmente la información va a llegar a la corteza vestibular a través del tálamo, dándonos la percepción consciente de que estamos moviendo la cabeza. Entonces cerramos los ojos para regular la información visual, vamos a poder percibir que estamos girando la cabeza, en parte por la información propioceptiva, pero en parte también por la información vestibular que llega hasta la corteza cerebral. Vamos a empezar a analizar una a una estas conexiones. ¿Qué pasa en la conexión con los núcleos oculomotores? Acá es fundamental el reflejo vestíbulo ocular porque es un reflejo fundamental en la fisiología y muy importante en el futuro cuando hagan semiología y patología. Básicamente lo que va a hacer el reflejo vestíbulo ocular es acoplar los movimientos oculares a los movimientos de la cabeza para que en todo momento mantengamos una imagen nítida. Cuando hacemos movimientos de la cabeza, vamos a ir viendo nítidamente gracias en parte a este reflejo. ¿En qué consiste? Nosotros hacemos un giro en un sentido, vamos a ver que hacemos un giro de derecha a izquierda y activamos el conducto sensorial horizontal del lado izquierdo. Esto va a originar señales que van a viajar desde los núcleos vestibulares hacia los núcleos de los pares craneales. ¿Cuál va a ser la señal que van a transmitir? Van a activar al recto externo del lado contralateral, hacemos un giro hacia la izquierda, al recto externo del ojo derecho, y van a activar al recto interno del mismo lado. Si el movimiento es hacia la derecha, al recto interno del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Nos giramos la cabeza hacia la izquierda, damos un movimiento de los ojos hacia la derecha. Porque activé el sexto par del otro lado, el recto externo, y el recto interno del mismo lado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo cuando estoy hablando y me llamo un comentario de mantener la vista fija en el compañero, este reflejo me permite no perder la nitidez visual de este lado. Y esto pasa todo el tiempo. Vos que estás mascando chicle, estás moviendo la cabeza y seguís viendo bien la imagen por este reflejo. ¿Sí? Si no, se te degradaría toda la imagen mientras vas a hacer esos movimientos de la cabeza. Le pongo ese ejemplo, pues lo hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta de estos movimientos cefálicos. ¿Sí? Y este reflejo, vamos a ver, permite mantener la nitidez visual. Entonces, un movimiento de la cabeza en un sentido, genera un movimiento de los ojos en sentido contralateral. Esa es la base del reflejo vestíbulo. ¿Sí? Yo decía, este es un reflejo que es importante semiológicamente porque es muy fácil de testear en una persona. ¿Sí? Si usted dice a una persona que mira hacia adelante, fijando la vista en un objeto, puede ser la propia nariz de ustedes, ¿sí? Y aplican un movimiento rápido en un sentido, van a ver cómo los ojos se desvían en el sentido contralateral. Si yo giro la cabeza rápidamente hacia la derecha, los ojos se vienen hacia la izquierda y permiten mantener la vista nítida y fija en ese objeto. Si este reflejo fallara, por ejemplo, en una enfermedad del laberinto del mismo lado, vamos a ver cómo con la cabeza fija mantiene bien la visión, pero cuando hacemos un movimiento de la cabeza hacia la derecha, los ojos no generan el movimiento contrario que da este reflejo, porque falta la aferencia que viene del vestíbulo. Los movimientos, los ojos entonces se alejan de lo que yo quiero ver y va a haber un movimiento rápido de corrección voluntario para volver a ver el objeto. Pero en el medio yo perdí la imagen. Entonces voy a tener una imagen de campo visual degradada, que no es nítida. ¿Sí? Por eso le decía, es un reflejo importante fisiológicamente porque nos permite mantener la visión ante movimientos que lo hacemos todo el tiempo. Y bueno, semiológicamente pues uno puede evaluar la función vestibular muy simplemente haciendo esta maniobra en una persona. ¿Sí? Vamos.
Entonces, este reflejo vestíbulo ocular genera movimientos oculares de igual velocidad que el movimiento de la cabeza, pero dirección opuesta. Gira la cabeza hacia la derecha, ojos hacia la izquierda, y esto estabiliza la imagen mientras se mueve la cabeza. Se le hace leer una cartilla, ¿sí?, con los optotipos para ver las letras, y van aplicando movimientos de la cabeza hacia derecha e izquierda, para ver cómo la persona puede mantener mayormente la agudeza visual, puede disminuir una línea, pero no más que eso, gracias a la estabilidad que le da este reflejo vestíbulo. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? El reflejo, ahí ya es un poco más complejo porque vos tenés que saber un poquito el reflejo de la manera semiológica que vos haces, ¿sí? El reflejo en realidad puede funcionar normalmente porque es un reflejo que no depende de la agudeza visual. Hay ciertos reflejos que dependen de la agudeza visual, este no, ¿sí? También puede suceder que el reflejo pueda perderse, digamos, por un sentido de falta de uso de ciertos circuitos que hace que ese reflejo sea redundante y no lleve información. Sin embargo, si uno lo testea de una forma que no dependa de la visión, por ejemplo, esto ya es un poco más complejo, pruebas calóricas, vos podés inyectar agua en un conducto auditivo y de esa forma estimular el laberinto, o de esa forma podrías mantener o podrías verificar que el reflejo se mantiene. Se va a complicar la otra manera porque depende que la persona mantenga la vista un poco para evaluar. De formas de estimular el laberinto son independientes de la visión, que en ese caso seguramente estaría pensando. No sé si te entiendo. Bueno, esas son las conexiones con los núcleos oculomotores. Como vemos, son fundamentales desde el punto de vista de la fisiología del sistema vestíbulo. La segunda conexión fundamental es con las motoneuronas e interneuronas espinales del axis anterior de la médula espinal a través más que nada de los gases vestíbulos. Estas vías vestíbulo-espinales, si ustedes recuerdan, de anatomía van a formar parte de ese conjunto de vías descendentes. Ustedes de anatomía forman parte, o lo vean como sistema extrapiramidal. Pero en general en fisiología no vamos a utilizar esos términos de piramidal, extrapiramidal, porque ustedes al final no son tan útiles. No vamos a hablar de vías descendentes, ventromediales y dorsolaterales. ¿Sí? Las vías ventromediales, las que forman parte del vestíbulo espinal, son las que van a tener las neuronas motoras del axis anterior de la médula, pero la parte más medial, más interna, que son las que regulan el tono muscular y la actividad motora en la parte axial del cuerpo. ¿Sí? En cambio, el sistema dorsolateral, que forma parte del sistema piramidal y el acúmulo espinal, va a tener la parte más lateral del axis anterior de la médula, que es el que brinda inervación a las extremidades. ¿Sí? Entonces, volviendo un poquito, ese giro o esa activación del sistema vestibular va a activar neuronas de los núcleos vestibulares, que a través del sistema vestíbulo-espinal va a cambiar el tono muscular en la porción axial del cuerpo. De este modo, cuando hacemos un giro de la cabeza, hacemos un ajuste del tono muscular, de tal modo que no perdamos la estabilidad cuando hacemos giros de la cabeza en los diferentes planos del cuerpo. ¿Sí? Este es el reflejo vestíbulo-espinal. Ajusta la postura a los movimientos y la posición de la cabeza. Bueno, entonces ya vimos un poquito una parte del problema, que es tratar de explicar qué es lo que pasa cuando estas niñas bailan y giran sobre sí mismas. ¿Sí? Ese movimiento que vimos anteriormente puede estar activando el sistema vestibular de los modos que vimos anteriormente, si rotan la cabeza, activando las conducciones circulares, o se giran con la cabeza quieta, activando los órganos de poder. ¿Sí? Vamos a explicar otra partecita, o tratar de explicar, o de hablar de otra parte que plantea el problema, que es este tema que han perdido la estabilidad cuando se detienen bruscas. Y acá es importante retomar lo que empezamos a hablar recién con la vestíbula espinal, que es el control del tono muscular. Vamos a ver ahora que el tono muscular es la base para mantener la estabilidad. ¿Sí? ¿Qué es el tono muscular? Lo podemos definir como una resistencia al estiramiento de un músculo que no se está contrayendo activamente. ¿Sí? Es una persona que relaje totalmente un músculo, que no esté haciendo una actividad voluntaria de contracción, se intentan estirar ese músculo para ver que hay cierto grado de resistencia. Muy bajo en condiciones normales, pero existe ese grado de resistencia. Eso es como el tono muscular. ¿Sí? La base del tono muscular, si bien hay otros factores que actúan, son reflejos medulares
y puntualmente el reflejo miotático. Entonces, ya anteriormente, retomar el crecimiento del reflejo miotático es fundamental. Si lo vemos acá, acá tenemos un músculo, que es el que podemos evaluar el tono muscular, y vemos el arco reflejo del reflejo miotático. ¿Sí? Si recuerdan, el uso neuromuscular del receptor, había fibras aferentes de rápida velocidad de conducción, que en forma monosináptica iban a actuar sobre una motonera alfa del asta anterior, que va a generar la contracción del músculo. ¿Cómo actuaba el reflejo? Cuando se estiraba el músculo, se activaba el uso neuromuscular, se pone en marcha el reflejo, y la respuesta es la contracción muscular. ¿Sí? Estímulo estiramiento, respuesta contracción. Cuanto más contracción refleja haya, más tono muscular va a haber. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Recuerden también que la actividad de este reflejo era modulado por unas neuronas que eran las neuronas gamma, que también estaban en el asta anterior de la médula. Estas neuronas gamma, si recuerdan de crecimiento, no iban a terminar en las fibras musculares esqueléticas, generando la contracción muscular, sino que iban a actuar sobre el uso neuromuscular, generando la contracción de las fibras intrafusas que están dentro del uso neuromuscular y regulando la sensibilidad del uso. Cuanto más activas están las neuronas gamma, más respondía el uso neuromuscular y más contracción refleja iba a dar. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos mezclar el tono muscular de dos formas: activando más el reflejo miotático, ¿sí?, a través de las neuronas gamma, o a través de las neuronas alfa, a través de vías que no sean voluntarias, que no están en la vía piramidal o corta. ¿Estamos ahí? ¿De acuerdo al año pasado, seguro? ¿Sí? Si no explicamos. Bueno. Entonces, si tenemos esto como base, podemos ver cómo va a haber diferentes estructuras de esta máquina del tronco encefálico que van a poder regular la actividad de estas neuronas y de ese modo regular el tono muscular. Por ejemplo, tenemos la formación reticulada. La formación reticulada, desde el punto de vista del control motor, la podemos dividir en dos grandes grupos: la formación reticulada de la protuberancia y la formación reticulada del bulbo. La formación reticulada de la protuberancia tiene un efecto estimulador de las neuronas gamma, que como activaban el reflejo miotático van a aumentar el tono muscular. En cambio, la porción vulvar de la formación reticulada inhibe las neuronas gamma y por lo tanto disminuyen el tono muscular. ¿Sí? Si vamos un poquito a los núcleos vestibulares que hablábamos recién, los núcleos vestibulares van a actuar sobre las motonas alfa, las motonas alfa extensoras, que son las que mantienen el sostén contra la gravedad, y de ese modo pueden aumentar también el tono muscular. Si vamos a esta estructura importante, que es el núcleo rojo, con la estructura mesencefálica, genera el rubro espinal, que va a activar también las motonas alfa flexoras, ¿sí? Por lo tanto, aumenta el tono muscular a nivel flexor, sobre todo en los miembros superiores. Que digamos, son todas vías involuntarias porque no depende de la actividad de la corteza motora. Y luego encontramos la actividad de la corteza motora, que va a tener un efecto excitador sobre las estructuras subcorticales, y a través de las mismas va a tener un efecto que es inhibidor del tono muscular. Entonces, si resumimos, todas estas estructuras van a ser estimuladoras del tono muscular, del tono de gamma o motonas alfa, excepción hecha de la porción reticulada a nivel del bulbo, la cual es activada por la corteza cerebral. ¿Estamos hasta ahí? Esta es la explicación que en general, cuando hay una lesión neurológica por encima de la médula espinal, suele haber un aumento del tono muscular. Porque todas estas estructuras troncoencefálicas y corticales generalmente son excitadoras del tono muscular. ¿Sí? Y hay una sola porción que es inhibidora. ¿Estamos hasta ahí más o menos? ¿Sí? Entonces, el tono muscular es fundamental para mantener la postura y mantener el equilibrio. ¿Por qué? La postura la podemos definir como la relación de las diferentes partes del cuerpo de sí y con el espacio. Acá tenemos, por ejemplo, la postura erecta o en bipedestación. La cabeza por encima del tronco, el tronco por encima de los miembros superiores, manteniendo sobre la superficie terrena. ¿Sí? El equilibrio, en tanto, está muy relacionado con la postura e implica que la línea que ejerce la gravedad la fuerza de gravedad sobre el cuerpo caiga dentro de la superficie de apoyo marcada por los miembros inferiores. ¿Sí?
¿Qué puede suceder? Si cambia esta relación entre la gravedad y la superficie de apoyo, puede ser que el centro de gravedad tienda a salir de la base de apoyo. Esto podría poner en juego la regulación del equilibrio y eso va a llevar a ajustes del tono muscular, ajustes reflejos involuntarios del tono muscular que van a aumentar el tono extensor en uno de los miembros y el flexor en el otro, modificando la proyección del centro de gravedad. Por eso lo que yo decía anteriormente, que el tono muscular, la regulación del tono muscular es fundamental para mantener la postura y el equilibrio. ¿Sí? Y como decíamos anteriormente, esas vías vestibuloespinales que hacen el sistema vestibular son una de las que van a regular el tono muscular, de este modo contribuyendo a mantener la postura y el equilibrio. ¿Sí? Ahora, una cuestión para tener en cuenta, como vimos al principio, el sistema vestibular solamente informa sobre la posición y los movimientos de la cabeza. Y como vimos anteriormente, el control de la postura y el equilibrio implica mucho más que eso. Tenemos que saber qué es lo que está haciendo con el tronco, sabemos las extremidades también. Esta información que viene del sistema vestibular se complementa con información que viene de receptores profundos, ya profunda, a nivel cervical, que dan una idea de la posición de la cabeza respecto al eje del cuerpo. De receptores visuales, porque la visión también tiene una idea de cuál es la posición de mi cuerpo respecto al espacio. Y de propioceptores, receptores de las extremidades que van a dar cuenta del grado de apoyo que tenemos sobre cada uno de los miembros inferiores o de los superiores eventualmente. Entonces, de este modo, tenemos diferentes fuentes de información y todas ellas se usan para regular la postura y el equilibrio como vimos recién. ¿Sí? Esto lo podemos ejemplificar de nuevo con algunas maniobras que se pueden hacer fácilmente semiológicas, como por ejemplo para una persona que esté de pie, ¿sí? Quieta con los ojos abiertos. ¿Sí? Ahí vamos a tener básicamente tres fuentes para mantener la postura. Los receptores de los miembros inferiores que dan cuenta del apoyo de los pies en el suelo, la visión, que me da una idea de la posición del cuerpo respecto al espacio, ¿sí? Y la información de los órganos vestibulares. La cabeza está quieta de los órganos autolíticos principales. ¿Sí? Si vemos a esa persona que cierre los ojos, que es esta maniobra que se encuentra acá, sacamos el componente visual de la estabilidad. Y la estabilidad va a depender de los receptores de los miembros inferiores y del sistema vestibular. Si esa persona además le hacemos subirse un colchón blando, ya la información propioceptiva no es confiable, porque no está dando buena cuenta del apoyo en los pies. Entonces ahí la estabilidad depende puramente del sistema vestibular. Ese como en condiciones normales depende de por lo menos estas tres fuentes de información y como con algunas maniobras también bastante simples podemos ir sacando esas diferentes fuentes de información para ver cuál está fallando o funcionando correctamente en cada caso. ¿Sí? Bueno. Entonces podríamos decir que las minas de la UP habría una discrepancia entre la información visual, la del sistema vestibular y la del... Sí. ¿Cómo? ¿El dieta? Sí. Ahora yo se creo un poquito artificialmente, pero en todo tipo de movimiento, es decir, la niña están haciendo un movimiento voluntario, todavía no tenemos. Esto lo separamos didácticamente, pero en un movimiento están todas las formas juntas, todas las formas complejas, voluntarias. Bien, como decía Marina recién, esta información que viene de esta fuente es una ventaja. Como decía recién, yo pierdo una de las fuentes de información, sigo recibiendo de la otra fuente y puedo mantener el equilibrio. Pero también es un desafío para el sistema nervioso, porque con la información que viene de una fuente tiene que ser congruente con la que viene de las mismas fuentes. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, un caso que es bastante corriente de dos personas que van en un colectivo. ¿Sí? Como dijimos, el movimiento del colectivo va a activar al sistema vestibular, que tiene una fuerza de aceleración y de movimiento sobre el sistema vestibular. En este caso, de la persona que está viendo por la ventana hacia afuera, la información vestibular de movimiento es congruente con la información visual porque va viendo hacia afuera y ve el desplazamiento de los objetos a medida que se van moviendo de colectivo. Ahí la información es congruente. En el segundo caso, la persona que está leyendo, la información no es congruente, porque el sistema vestibular le informa que nos estamos moviendo y el sistema visual le informa que estamos quietos. ¿Sí? Eso, en situaciones donde el sistema nervioso puede afiliar esta información. Se puede saber qué información es preponderante y prestar más relevancia a una de las dos y que no se genere ningún síntoma ni ninguna molestia. Pero puede suceder que el sistema nervioso no pueda compensar esa información que es distinta
y se genere una situación de pérdida de equilibrio, de estabilidad o de mareo, de sensación extraña, porque precisamente los ajustes posturales no se sabe si lo vamos a hacer para movimiento o para estar quieto. Entonces eso puede generar en algunos momentos sensaciones desagradables y la activación anómala de algunos reflejos. Entonces sí, como vos decías, puede ser una de las explicaciones, no hay una explicación única en el problema, de por qué esas niñas pueden perder la estabilidad. Porque se detuvieron bruscamente, como vimos, activa el sistema vestibular cuando detenemos el movimiento bruscamente, pero el resto de la información es de que estaban quietas. Puede haber alguna discordancia en las señales que llegan ahí, o no, puede ser otra cuestión la que esté generando esa sensación. ¿Sí? ¿Estamos ahí más o menos? Un poquito todo lo que vimos hasta ahora de funcionamiento del sistema vestibular es un elemento puramente reflejo. ¿Sí? Es decir, llega un estímulo, actúa el sistema nervioso y tiene la respuesta para corregir la señal que generó ese estímulo. Pero normalmente, si bien estos reflejos están todo el tiempo actuando, no es la única forma de mantener el equilibrio, pues estaríamos todo el tiempo perdiendo el equilibrio y volviendo a ganar. Perdiendo el equilibrio y volviendo a ganar de forma puramente refleja. Eso no sucede en parte porque la información vestibular va a actuar en conjunto con un órgano que es el cerebelo. ¿Sí? El cerebelo también ustedes lo han visto en anatomía. Ustedes hablaban de un arquicerebelo, fallo cerebelo y nueva cerebelo, una biogenética. Vamos a hacer una cosa un poquito más funcional, pero que es básicamente lo mismo. Al arquicerebelo vamos a llamarle vestíbulo cerebelo, precisamente porque funciona en conjunto con el sistema vestibular. Fíjense cómo el cerebelo va a recibir información directamente del sistema vestibular o a través de los núcleos vestibulares, la va a procesar y se la va a devolver al sistema vestibular. ¿Y qué es lo que hace el cerebelo? Recibe aferencias vestibulares, pero también de la corteza cerebral, y va corrigiendo por adelante el equilibrio para que cuando nosotros hacemos un movimiento en ningún momento perdamos la postura o el equilibrio. Es decir, el cerebro va a recibir información de cómo estamos moviendo el sistema vestibular, pero también de los movimientos que vamos a hacer en el futuro desde la corteza cerebral. Se va a ir ajustando el tono muscular hacia los movimientos que vamos a hacer en el futuro, de forma que en ningún momento perdamos el equilibrio. Si no, dependeríamos de la información del sistema vestibular que informa cuando ya pasó el movimiento. ¿Entienden? Y de ese modo podemos desplazarnos y movernos sin en ningún momento perder el equilibrio ni la postura. Por eso el vestíbulo cerebelo básicamente controla el tono muscular en la porción axial del cuerpo, a través de las vías vestíbulo espinales, y va a permitir mantener el equilibrio y la postura en todo momento. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si retomamos un poquito las conexiones del sistema vestibular, vamos, o entendimos, o intenté que se entienda, lo que es la fisiología del sistema vestibular y van a poder entender también lo que va a suceder cuando el sistema vestibular falla. ¿Sí? Por ejemplo, la conexión con los núcleos oculomotores va a generar un movimiento anormal de los ojos, se llama nixtalia, que es un movimiento basado en el reflejo vestíbulo ocular que aparece cuando el sistema vestibular funciona mal. A través de sus conexiones medulares va a alterarse el control del tono muscular y la persona va a tender a caer hacia un lado, realmente hacia el lado del laberinto que funciona menos, porque fallan estos mecanismos reflejos del reflejo vestíbulo. Y finalmente la conexión con la corteza vestibular va a hacer que la persona todo el tiempo sienta una sensación de giro de sí mismo del ambiente, lo que se conoce como ver. ¿Sí? Son los tres síntomas cardinales de la disfunción vestibular, que sé cómo está basada cada uno de ellos en el funcionamiento normal del sistema vestibular y sus conexiones, por eso también la importancia de prestar la atención a esta porción del sistema. ¿Sí? ¿Vamos más o menos? ¿Sí? Vamos un poquito a la otra parte del problema, como bien dijo el compañero, todo algo que separamos un poquito artificialmente, en todo movimiento funciona todo. Pero vamos al otro que dice que el grupo de varones, estos chicos un poquito más grandes del quinto grado, se ordenan en fila y apuntan para estar el aro del básquet, ya que van a jugar un partido próximo. Bueno, nuevamente podemos imaginarnos una situación como esta, y un poquito vamos a actuar o empezar a hablar acá de otra forma de regular el movimiento, de activar el movimiento, que es a través del movimiento voluntario que nace de la corteza cerebral. ¿Sí? Vamos entonces también a retomar un poquito algo que hemos pasado y tal como clasificamos los diferentes tipos de movimientos. ¿Sí? Tenemos los movimientos puramente reflejos, nosotros lo trabajamos cuando hablamos de reflejo miostático,
Que el reflejo es una respuesta estereotipada, es decir, que el movimiento es siempre igual o casi igual frente al mismo estímulo, involuntaria, porque no depende de nuestra voluntad, frente a un estímulo. Si no hay estímulo, no hay respuesta. En el reflejo miocárdico, el estiramiento del músculo, se llama una contracción involuntaria del músculo. ¿Sí? Por eso la base anatómica y funcional es el arco reflejo. Después del movimiento voluntario, en el otro extremo, vamos a activar la corteza cerebral, va a enviar la orden que va a llegar a las motoneuronas del médula espinal, va a ser una contracción voluntaria de un músculo, un grupo muscular. Y un poquito del medio tenemos los movimientos automáticos. Son un poquito voluntarios y un poquito reflejos. Su base son ciertos circuitos generadores de patrones de movimiento rítmico, que se llaman en el tronco encefálico y en la médula espinal. Se llaman rítmicos pues son centros neuronales que realmente alternan dos movimientos opuestos, flexión y extensión, por ejemplo la marcha, ascenso y descenso de la mandíbula, por ejemplo para la masticación, inspiración y expiración, por ejemplo en la respiración. Son los tres grandes ejemplos de movimientos automáticos. ¿Sí? Estos movimientos automáticos no dependen de un estímulo, que se pueden modificar por un estímulo, pero no es imprescindible que ese estímulo sea para que se produzcan, al contrario del reflejo, que si no hay estímulo no hay respuesta refleja. ¿Sí? Y si bien se pueden mantener en ausencia de una señal voluntaria, lo podemos modificar voluntariamente, cosa que no podemos hacer con los reflejos. ¿Sí? Por ejemplo, el movimiento es un poquito mitad de camino entre un movimiento reflejo puro y un movimiento voluntario. Pueden mantenerse en ausencia de un estímulo, de una señal constante que venga hacia la corteza cerebral, ¿sí? Pero pueden ser modificados voluntariamente o por un estímulo periférico. ¿Sí? ¿Vamos? Y para entender un poquito en el movimiento voluntario, también poder retomar esto un poquito del año pasado, es que en todo el control de la función nerviosa, en el control del movimiento también, se llama una organización jerárquica. ¿Ustedes se acuerdan cuando veían sistemas sensoriales de desarrollo? Que por ejemplo empezar primero en la médula espinal, después en el tálamo, después en la corteza. A nivel motor pasa lo mismo, pero en el sentido inverso. ¿Sí? Vamos a encontrar un nivel medular de funcionamiento, que por ejemplo te explico sobre la actividad refleja, un nivel troncoencefálico, tenemos actividad refleja, pero también tenemos movimientos automáticos que regulamos los reflejos, como vimos en el control del tono muscular anteriormente, y un nivel cortical, que es el que genera el movimiento voluntario. Fíjense dos características de esta forma de organización. Una de ellas es que todos los movimientos van a terminar actuando en un solo efector, se llama efector común, que es la motorona alfa de la anterior de la médula, el nervio motor que nace de la misma, y el músculo esquelético que inerva, lo que se llama la unidad motora. ¿Sí? Todo movimiento, reflejo, voluntario, automático, termina en esas estructuras. Entonces, si esas estructuras fallan, por un problema de la motoneurona o por un problema muscular, no podremos hacer ningún tipo de movimiento por más que el cerebro esté intacto. ¿Vamos ahí? Fíjense cómo, entonces, en los niveles más superiores actúan los niveles inferiores regulando. Recuerden también que la información sensorial propioceptiva es fundamental para regular el movimiento. ¿No? Que si el motor funciona por un lado y el sensitivo por otro. El motor todo el tiempo utiliza la información sensitiva para ir regulando y ejecutando el movimiento. Y van a ver que hay algunas estructuras que no generan el movimiento en sí, porque el movimiento se genera en este eje, pero que van a regular el movimiento. El rol que tienen son los ganglios basales y el cerebro. ¿Sí? Si ustedes piensan un poquito en este modelo de funcionamiento, pueden volver para atrás también en crecimiento y entender lo que veían cuando hablaban de los reflejos arcaicos. Ustedes se acuerdan, en las primeras semanas o meses de vida, había toda una actividad refleja que se tenían más que nada en el tronco encefálico y en la médula espinal. Los diferentes reflejos arcaicos ustedes pueden ver, de consucción, de extensor plantar, de moro, etc. Con la maduración y la mielinización de las vías descendentes, la corteza podía tomar el control de esos movimientos, suprimir la actividad refleja en tronco encefálico y médula, y ese movimiento que era reflejo, transformarlo en un movimiento voluntario. Por ejemplo, la succión, que a partir de los 6 meses transforma en un movimiento voluntario y permite la incorporación de los alimentos, como vieron, alimentos distintos a la lactancia materna, como vieron en nutrición también. ¿Sí? Desde cómo van tomando cargo estructuras superiores, estructuras más inferiores. Y a la inversa, si selecciona la corteza,
pueden reaparecer algunos patrones de movimientos más primitivos o los mismos reflejos arcaicos, expresando esa lesión del sistema nervioso y la liberación de esos reflejos que estaban suprimidos. ¿Okay? Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a analizar un poquito ese eje de control del movimiento de la porción más superior, que es la corteza cerebral. ¿Sí? ¿Cuándo podemos hablar que una parte de la corteza cerebral forma parte de una corteza motora? Cuando la estimulación eléctrica provoca movimientos con una representación topográfica. Vamos a ver qué quiere decir eso. Si sus neuronas se activan antes o durante el movimiento voluntario. Si posee conexiones directas, como neuronas o redes premotoras por vías descendentes, o si su lesión genera un déficit motor. Si se lesiona esa parte de la corteza, los movimientos se dificultan o se imposibilitan. Vamos a lo primero. Nosotros dijimos que vamos a hablar de corteza motora cuando, si estimulamos eléctricamente una parte de la corteza, se genera un movimiento, una representación topográfica. ¿Qué quiere decir eso de representación topográfica? Que en cada parte de la corteza cerebral va a haber un conjunto de neuronas que van a activar movimientos en una parte del cuerpo. Esto me permite dibujar un homúnculo, así como ustedes habían visto un homúnculo sensitivo, cuando hay porciones sensoriales, hay un homúnculo motor, ¿sí? Donde las porciones más desarrolladas son las que tienen los movimientos más finos o más desarrollados, básicamente la cara y las manos. Entonces yo activo eléctricamente esta parte de la corteza motora, la persona movería el dedo pulgar. O a la inversa, si una quiere mover el dedo pulgar, se activa un conjunto de neuronas en esa parte de la corteza. De eso hablamos cuando hablamos que las cortezas tienen representación topográfica. ¿Sí? Cada movimiento, grupo de músculos, está representado en una parte de la corteza. ¿Sí? También hemos dicho que se van a conectar en forma más o menos directa con las motoneuronas espinales. Y acá volvemos un poquito a esas vías descendentes. Antes hablamos de las vías ventromediales, vestibuloespinales, reticuloespinales, que controlaban los movimientos y el tono en la parte axial del cuerpo. Acá vamos a ver cómo, a través de la vía piramidal, la corteza motora del lado derecho, luego el entrecruzamiento de las fibras, va a activar las neuronas en la parte izquierda del cuerpo. ¿Sí? Recuerden, tenemos una primer neurona motora en la corteza motora, la vía que lleva a los axones de estas neuronas, que se cruzan en la línea media, puede ser el bulbo o una médula espinal, y también la segunda neurona motora, que está en el asta anterior de la médula. ¿Sí? Vamos. Bien. Una excepción a esto son los músculos de los pares craneales, que recuerden, suelen tener, no en todos los casos, una representación bilateral. Es decir, que la vía piramidal que desciende cruza la línea media e inerva los del lado opuesto, pero también inerva los músculos del mismo lado del cuerpo. En las extremidades toda la representación es cruzada, y los pares craneales es bilateral. ¿Sí? Bien. ¿Y qué partes de la corteza cerebral cumplen estos requisitos y podemos clasificarlos como corteza motora? La primera es la corteza motora primaria. La motora primaria corresponde al área 4 de Brodmann, en el lóbulo frontal, por delante de la cisura de Rolando, ¿sí? Que va a transmitir los comandos motores a las motoras espinales, pero que por sí misma no puede hacer movimientos muy simples. ¿Sí? La corteza motora primaria, sola, sin la ayuda de otra parte de la corteza cerebral, solamente puede ejecutar movimientos muy simples y muy básicos. Si queremos generar movimientos más complejos, tenemos que recurrir a otras zonas de la corteza cerebral que también son cortezas motoras. Una de ellas es el área motora suplementaria, que está en el lóbulo frontal, en la cara medial del lóbulo frontal, por delante del anterior, y planifica movimientos complejos, sobre todo dirigidos sobre el mismo cuerpo. Yo, por ejemplo, quiero tocar los 20 dedos de mis manos, ese es un movimiento más complejo, y que, por ejemplo, puede planificar el área motora suplementaria. En tanto que el área premotora también está por delante del área motora primaria, pero más en la cara lateral de los hemisferios, se va a activar junto a una corteza sensitiva, pero que participa mucho del control motor, por eso hacemos esa división entre motor y sensitivo, es hasta cierto punto porque trabajan en conjunto. Entonces, junto con la corteza parietal posterior, va a planificar los movimientos complejos dirigidos al espacio por fuera de mi propio cuerpo. Porque, por ejemplo, agarrar el mouse que está arriba del escritorio. En esa planificación va a participar esa corteza premotora. Entonces, fíjense cómo la corteza motora primaria envía los comandos para los movimientos más simples,
Los movimientos más complejos van a requerir la preparación por otras zonas de la corteza, como el área motora suplementaria, el área premotora, y el área del cíngulo relacionada con los movimientos regulados también emocionalmente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos más o menos ahí? Bueno. Si ahora nosotros analizamos un poquito este circuito del movimiento, vamos a ver cómo esta información que nace de la corteza cerebral va a descender y, como vimos recién, va a activar las motoneras de la médula espinal. Ya fíjense que en ese camino descendente, la información va a pasar a través de dos estructuras que van a regular ese movimiento, como dijimos anteriormente. Unas son los ganglios basales y otras son el cerebelo, que es lo que vamos a hablar un poquito más ahora. ¿Sí? Yo, de hecho, antes del cerebelo empezamos a hablar un poquito, hablamos del sistema vestibular. Ustedes vieron el cerebelo que, desde el punto de vista anatómico, lo dividen en tres porciones, en filogenético. El arquicerebelo, conocido más que nada por el flóculo-nódulo y una parte del vermis, que se relaciona con un núcleo que es el núcleo fastigio. El paliocerebelo, que es la zona adyacente al vermis, que se llama el núcleo interpósito. Y el neocerebelo, que es la porción más lateral de los hemisferios cerebelosos, relacionada con el núcleo dental. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar, como decía anteriormente, de una división funcional, donde al arquicerebelo vamos a nombrarle vestíbulo cerebelo, que como vimos, participa en la regulación del tono y la postura junto al sistema vestibular. Al paliocerebelo vamos a llamarle espinocerebelo, porque va a trabajar junto con la médula espinal, que se conecta a través de los haces espinocerebelosos principalmente. Y al neocerebelo vamos a llamarle cerebrocerebelo, porque va a pasar en la planificación del movimiento junto a la corteza cerebral. Que no se hagan mucho lío, las estructuras son las mismas, le ponemos un nombre diferente, pero tienen la misma correspondencia con las especificaciones que ya manejan ustedes. Algunas cuestiones de las conexiones del cerebelo que son importantes. El cerebelo es un órgano que está situado por debajo del cerebro, por detrás del tronco encefálico, por encima de la médula espinal. Esta posición estratégica le permite conectarse con muchas de las estructuras del sistema nervioso central. Recibe información de lo que sucede en la periferia, ¿sí? A través del sistema visual, del sistema vestibular y del propio cuerpo a través de los propioceptores, a través de los haces espinocerebelosos. Y también recibe información desde la corteza cerebral. ¿Sí? Que se recibe información desde la corteza, que está en verde, ¿sí? Información propioceptiva en azul, ¿sí? Más la información vestibular y visual que mencionamos anteriormente. Recuerden que la información se va a procesar en la corteza cerebelosa, ahora vamos a ver cómo, va a ir a los núcleos cerebelosos, y a través de los núcleos cerebelosos se va a conectar con diferentes estructuras para dar las respuestas del cerebelo. ¿Estamos ahí más o menos? ¿Sí? Toda la función del cerebelo se explicaría por lo que es el circuito cerebeloso. ¿Sí? El circuito no solo se aprendan de memoria ni nada, vamos a tratar de remarcar un par de cositas para tratar de entender cómo funciona el cerebro. ¿Sí? El problema de esto es que este circuito está muy bien descrito desde el punto de vista histológico. Se conoce muy bien qué neuronas componen el cerebelo, en qué parte del cerebelo están, cómo se conectan entre sí, pero no se sabe tanto de cómo funciona. Por eso digo que nos hagan muy locos para acordar cosas de memoria, porque esto es funcional, capaz no nos ayude mucho. Vamos a jerarquizar un par de cositas solas. ¿Sí? De estas cosas vamos a jerarquizar dos. Una, que toda la información aferente puede llegar a través de dos tipos de fibras. Lo que llaman fibras musgosas, que vienen de casi todo el sistema nervioso. ¿Sí? De la corteza, de la médula espinal, del sistema visual, etc. Y fibras llaman fibras ascendentes o trepadoras, que vienen de una única estructura, que es la oliva inferior, que es una estructura que está a nivel del tronco encefálico. ¿Sí? La información que llega a estas fibras musgosas va a ser sinapsis en diferentes células de la corteza cerebelosa, se va a ir transmitiendo una con otra y va a terminar activando las fibras de Purkinje. Las células de Purkinje, perdón. Las células de Purkinje van a actuar luego sobre los núcleos cerebelosos que dan la señal de salida del cerebelo. Entonces la información llega, activa el núcleo cerebeloso, se procesa en la corteza y después de un tiempito inhibe ese mismo núcleo cerebeloso. ¿Sí? Y al mismo tiempo esa célula de Purkinje recibe la información de la fibra musgosa y de las fibras trepadoras. ¿Ahí estamos? ¿Sí? ¿Qué podemos sacar de lo funcional de esto? Básicamente que el cerebelo va a participar en la planificación y regulación del movimiento.
Porque esta activación del núcleo cerebeloso, el procesamiento por la corteza y después la inhibición de ese mismo núcleo cerebeloso permitiría activar ciertos tipos de movimiento en un momento y luego de un tiempito inhibir ese movimiento. Como que participaría de la planificación de en qué momento empezamos y terminamos determinado tipo de movimiento. Entonces, que la información que llega de dos fuentes al mismo tiempo formaría parte del aprendizaje motor, o sea, otra función del cerebro. Cuando aprendemos a andar en bicicleta, a caminar mismo, a practicar un deporte, un órgano fundamental de todo ese aprendizaje motor es el cerebelo. Y se piensa que de algún modo estas fibras trepadoras le enseñan a las fibras mucosas cómo tiene que ser el movimiento para ejecutarlo correctamente. ¿Ok? ¿Vamos? Vamos entonces ahora a ver cómo, en base a estas premisas, funciona el espinocerebelo. ¿Sí? El espinocerebelo es ustedes habían visto como paliocerebelo el año pasado, son las mismas estructuras, no se preocupen. El paliocerebelo va a recibir información desde la corteza cerebral y va a recibir información desde la médula espinal, desde los gases espinocerebelos. También va a recibir información de esa estructura del núcleo olivar o la oliva inferior que lleva esas fibras trepadoras que les mencionaba anteriormente. ¿Qué va a hacer el espinocerebelo? Recibe información de la corteza de cómo yo querría realizar el movimiento. Y al mismo tiempo recibe información de la médula espinal de cómo estoy realizando el movimiento. ¿Sí? Eso va a permitir que corrija el movimiento mientras los voy a estar ejecutando. La información de la corteza es la que viene de la médula espinal, que es que estoy realizando incorrectamente el movimiento, y el cerebro va a ajustar las señales para que ese movimiento se corrija y se realiza correctamente, en parte a través del núcleo. ¿Sí? Si no se entiende, me avisan, ¿eh? ¿El núcleo rojo recibe información desde la médula? No, la información recibe el cerebelo, el espinocerebelo. Información de la corteza cerebral de cómo yo quisiera hacer el movimiento. Y al mismo tiempo de los gases espinocerebelasos, les voy a dar la información de cómo estoy realizando el movimiento. La integración ya va a ser en el cerebelo. Si una señal se contradice con la otra, se hacen los ajustes en parte a través del núcleo rojo. Desde el cerebelo la información va al núcleo rojo. ¿Sí? Y Yo estaba mirando la vía, la espinocerebelosa, y vi que salen apariencias tálmicas y supraespinales. ¿Por qué a veces va para tálamo y a veces directamente a retina? Porque vos vas a, la información que vos vas a hacer en médula espinal es para corregir el movimiento que vos estás haciendo. Y al talamo, cuando la corteza está haciendo el movimiento mal para corregir eso. ¿Sí? Estos dos caminos. Por eso esa posición que yo pongo que el cerebelo es estratégica, pues se comunica para todos. Tenemos como más aferencias y diferencias que bajan. ¿Sí? Y también, como decíamos anteriormente, recibes información espinocerebelosa con la que recibe de la oliva inferior y va a participar a través de estas señales de error del aprendizaje motor. ¿Sí? A través de esta comparación también va cada vez perfeccionando más el movimiento que vamos realizando, y ese modo participa también del aprendizaje. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, y finalmente el cerebro-cerebelo, fíjense cómo, a diferencia de los otros, recibe información en azul desde la corteza cerebral, la procesa, pero toda la información tras del tálamo vuelve a la corteza. Acá es como un circuito de retroalimentación cerrado con la corteza cerebral, porque lo que va a hacer el cerebro-cerebelo es coordinar y planificar los movimientos. ¿Sí? Esos movimientos que nacen de la corteza motora, pasan por el cerebelo, participa de esa planificación, esa información vuelve a la corteza cerebral para que luego se ejecute el movimiento. ¿Estamos? ¿Sí? Por ejemplo, cuando el niño quiera tirar al aro de básquet, va a pasar por el cerebro y decir cuál es el mejor plan de movimiento para realizar la Fíjense cómo en esto, cómo participa el cerebelo de la planificación y la ejecución del movimiento. Como decíamos anteriormente, cuando la corteza cerebral quiere realizar un movimiento, envía esa información al cerebro-cerebelo, el cerebro elabora un modelo de cuál es el mejor movimiento para lograr el objetivo. Por ejemplo, si la persona quiere tocar el timbre, tiene el dedo acá, y quiere tocar un timbre, ¿sí? La información de la corteza va a ir al cerebelo, el cerebro va a decir, esta es la mejor trayectoria de movimiento para realizar el movimiento.
Entonces, estas neuronas tienen que activarse en este momento, con esta cantidad, y detenerse en este momento. Entonces, esto quiere decir que elabora ese modelo interno para el movimiento. Si el cerebelo lo elabora mal, ¿qué se pasaría esto? Seguimos una trayectoria totalmente errática y no hacemos el mejor movimiento para llegar al objetivo que queremos. ¿Sí? Si quiere apretar el timbre, va a tener que tener como 5 intentos antes de poder tocar el timbre, de que lo llegue a hacer. Y también el cerebro necesita recibir información desde la periferia, como decimos anteriormente, porque, por ejemplo, la mejor trayectoria de movimiento va a depender de la posición que tenga la mano. Esa información es errada, puede ser un movimiento que es correcto, pero demasiado corto, o demasiado largo para el objetivo que persigue. Entonces, es como el cerebro un poquito funciona con la información de la corteza y la periferia para elegir el mejor movimiento que tengo que llevar a cabo con un objetivo determinado. ¿Sí? Por eso decimos de la relevancia del cerebelo en lo que es el control del movimiento voluntarios. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Vamos entonces ahora a la otra estación que participa en la regulación del movimiento, que son los ganglios basales. ¿Sí? Los ganglios o núcleos basales son un conjunto de acúmulos de sustancia gris en la parte profunda de los hemisferios cerebrales. Diferentes autores incluyen diferentes estructuras. La que hay mayor acuerdo son el putamen, el globo pálido con su parte externa e interna, el núcleo subtalámico, y falta una estructura que es mesencefálica, que es la sustancia negra. Los ganglios basales reciben información desde la corteza, la procesan y se la devuelve a la corteza a través del tálamo. Entonces, un circuito de retroalimentación con la corteza. ¿Sí? Los ganglios basales en realidad tienen diferentes funciones. ¿Sí? Hay diferentes partes de los ganglios basales tienen diferentes funciones. Participan, por ejemplo, del control motor, de funciones cognitivas, ¿sí? Del pensamiento, y con funciones emocionales a través de los circuitos límbicos. ¿Sí? Pero vamos a quedarnos puntualmente con el componente motor, porque es el que un poquito habla la unidad. Y en este caso el putamen es el principal elemento de los ganglios basales responsable del aspecto motor o del control motor en los ganglios basales. Vamos, ¿eh? Ya te asustaste. Vamos a ver, simple, de nuevo, lo único que hablamos de circuitos cerebrales es no hace falta acordarse de memoria, sino entender cómo funciona. ¿Sí? Vamos a simplificarlo lo más posible. Los ganglios basales, nosotros dijimos, reciben información de la corteza y a través del tálamo devuelven información en la corteza. Vamos a ir viendo cada vez con más detalle qué pasa en el medio. La información que llega de la corteza va a llegar a dos estructuras, el caudado o el putamen. Desde el punto de vista motor, como dijimos anteriormente, más que nada el putamen. ¿Sí? Entonces el putamen sería el puerto de entrada de los ganglios basales. Y la salida va a estar dada por la parte interna del globo pálido y la parte reticulada de la sustancia negra. Esta es la salida que va a actuar sobre el tálamo. ¿Ahí estamos? ¿Sí? ¿Qué hace la corteza? La corteza estimula los ganglios basales. ¿Y qué hacen los ganglios basales? Los ganglios basales inhiben al tálamo, e inhibiendo el tálamo, inhiben a la corteza. ¿Ahí estamos? ¿Sí o no? Ahora, entre el puerto de entrada, que es el putamen, y el de salida, hay dos formas de conectarse. Uno es la vía directa y otro es la vía indirecta. Cuando se activa la vía directa, se inhibe la actividad de los ganglios basales, deja de inhibirse el tálamo y se excita la corteza. ¿Estamos ahí? Cuando se estimula la vía indirecta, se estimula hacia los ganglios basales, se inhibe más al tálamo y se inhibe la corteza. Entonces, la actividad de la vía directa excita la corteza y la actividad de la vía indirecta inhibe la corteza. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende que se active la vía directa o indirecta? Porque tienen acciones opuestas. Van a depender de toda esta estructura, que es la parte compacta de la sustancia negra. La parte compacta de la sustancia negra es una de las partes nerviosas que tiene más cantidad de un neurotransmisor, que es la dopamina. La dopamina tiene un efecto excitador sobre la vía directa, de tal modo que cuando se libera dopamina, se activa la vía directa y se excita la corteza motora. Y por lo tanto se realiza el movimiento. ¿Sí? En cambio,
si no se libera dopamina, o esta misma dopamina va a inhibir la vía indirecta, o si no hay dopamina, mejor dicho, predomina la vía indirecta, y la vía indirecta genera una mayor inhibición a través del tálamo de la corteza. Por lo tanto, en presencia de dopamina, predomina la vía directa y se ejecuta el movimiento. En ausencia de dopamina, predomina la vía indirecta y no se ejecuta el movimiento. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, desde el balance, estas vías excitadoras e inhibidoras, los ganglios basales programan el movimiento, regulan la cantidad de movimientos, cuántos grupos se van a activar y cuántos no, gradúan el movimiento y los focalizan. Sirven si la activación va a ser en pocos grupos musculares o muchos grupos musculares. ¿Sí? ¿Cuál es un poquito la lógica de funcionamiento de los ganglios basales? La lógica sería esta. Los ganglios basales no generan un patrón motor, sino que seleccionan o dejan activarse un patrón determinado. Recuerden que las generaciones de los patrones motores son entre el cerebelo y la corteza motora. Los ganglios en esto no participan, sino que van a darle cabida de movimiento o no. ¿Cómo es esto? Los ganglios están todo el tiempo inhibiendo a la corteza. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que la corteza tiene en todo momento un montón de movimientos que puede hacer. Tenemos en todo momento, en nuestra corteza cerebral, un montón de movimientos que podemos ejecutar en cada movimiento. Eso estuviera todo el tiempo liberado, estaríamos todo el tiempo moviendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Los ganglios basales, al haber esa inhibición del tálamo, todo el tiempo inhiben que se hagan esos movimientos que yo no quiero hacer. Hay una inhibición continua a través de los ganglios basales. Por eso, ese tono de salida de los ganglios basales es el inhibidor del tálamo. ¿Se entiende? Si no, todo el tiempo me estaría moviendo sin movimientos impotentes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la corteza decide que quiere realizar un movimiento, envía esa información hacia el putamen, el cual se va a activar antes de realizar ese movimiento. Dependiendo de que esté presente la dopamina o no, la dopamina es la que en el mundo refleja la evaluación que hacemos si el movimiento tenemos que realizarlo o no, lo que va a hacer es remover la inhibición sobre la corteza solamente de ese movimiento que yo quiero hacer. Al mismo tiempo que se mantiene la inhibición de todo el resto de los movimientos. ¿Se entiende? Eso es lo que se vería alterado en las personas más fuertes. Ahora vamos a ver qué pasa en las personas con cáncer. ¿Sí? Fíjate que yo estaba estudiando es que la sustancia negra es estimulada por la dopamina y ahí se libera GABA o... La sustancia negra es esta, produce dopamina. La dopamina va a actuar en las neuronas de origen de la vía indirecta o directa, que son esas neuronas GABAérgicas. Entonces, según haya dopamina o no, van a liberar GABA en la vía directa o la indirecta. ¿Entiendes? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Estamos entonces hasta ahí? Lo que decía la compañía, ¿qué es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson? En condiciones normales hay un balance, el efecto inhibidor está en negro y el excitador está en blanco. Hay un balance entre el efecto excitador de la vía directa y el inhibidor de la vía indirecta que permite lo que decíamos recién. Solamente cuando yo quiero hacer un movimiento, remuevo la inhibición de la vía directa y ejecuto ese movimiento. En el Parkinson, ¿qué pasa? Como falta, o digamos, se van degenerando las neuronas de la parte compacta de la sustancia negra, se libera menos dopamina. Recuerden que cuando no hay dopamina, predomina la vía indirecta sobre la directa. Como predomina la vía indirecta, predomina toda la acción inhibitoria de los ganglios basales sobre el tálamo. Y presente lo que caracteriza en la enfermedad de Parkinson es la pobreza de movimiento, se llama la bradicinesia. Faltan movimientos porque falta esa activación normal de la vía directa que permite la ejecución de ciertos movimientos. ¿Entiendes? ¿Por qué en los 2 días yo tengo largo movimiento y porque una va a generar una estimulación y otra una inhibición? O sea, que tengo la misma... Yo se la quiero hacer fácil y vos la complicás. Vamos para atrás. La respuesta está en el detalle de los circuitos sinápticos entre la vía directa y la indirecta. La directa libera GABA y el GABA directamente actúa en el globo ocular y la sustancia negra. Entonces, inhibe a estas dos estructuras que inhiben al tálamo. Como vos inhibís una inhibición, estás excitando al tálamo. Y la otra solo inhibe... La vía indirecta vos tenés el GABA que inhibe el globo ocular externo. Este externo además produce GABA que
inhibe el núcleo subtalámico, que a su vez es excitador del lobo opático. Vos inhibís una inhibición de una excitación, lo que terminás, eso es lo responsable. Lo que terminás haciendo es excitar a la estación de salida. ¿Sí? Es decir, la explicación está no en la neurona de origen, sino en los circuitos sinápticos de la vía directa y indirecta. Y cada movimiento que en el circuito de... Exactamente. Bueno, ¿estamos entonces hasta ahí más o menos? ¿Sí? Bueno, ya estamos terminando, no se preocupen. Vamos a tratar un poquito de integrar todo lo que fuimos viendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando, volvemos a este ejemplo de las niñas que están llegando al baño? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando queremos hacer un movimiento? Como dijimos anteriormente, empieza la planificación en las áreas motoras de asociación, no en la corteza motora primaria, sino en el área motora suplementaria y en la corteza premotora. De ahí surge el primer plan de movimiento. Ese plan de movimiento se comparte con el cerebro-cerebelo, el cual va a colaborar constantemente en elaborar ese plan motor que es el mejor para lograr el objetivo del movimiento. Y al mismo tiempo se va a enviar la información a los ganglios basales, que de acuerdo a la liberación de dopamina o no, va a destrabar en mayor o menor medida ese movimiento. Como ustedes recuerdan, los ganglios basales y el cerebro-cerebelo devuelven la información a la corteza a través del tálamo, la información vuelve a la corteza motora, y de este plan que elaboran en conjunto estas estructuras va a surgir la orden que se va a enviar hacia la médula espinal para ejecutar el movimiento voluntario. ¿Sí? Sin embargo, cuando esta orden desciende hacia la médula espinal para ejecutar el movimiento voluntario, parte de la información va al espinocerebelo, que recibe esa información del movimiento que yo quiero hacer de la corteza motora y lo compara con el movimiento que estoy haciendo de los bases espinocerebelosas. Y de ese modo puedo corregir el movimiento que estoy realizando. En ausencia del cerebelo, esa corrección se podría hacer, pero con una vía un poquito más indirecta, con la información propioceptiva que llega a la corteza sensitiva y desde ahí vuelve a la corteza motora. Ya es un camino un poquito más largo y más errático, pero que también permite corregir el movimiento si se estuviera ejecutando en forma incorrecta. De este modo tienen representadas las principales estructuras que regulan el movimiento voluntario, que fueron las que fuimos viendo en esta segunda parte del seminario. ¿Sí? Como bien decía el compañero, esto es algo artificial. Ustedes fijan, en esta imagen que yo les puse ahí, en ese tiro, este movimiento voluntario que quiere encestar la pelota en el lado de básquet, hay todo un soporte postural del movimiento. ¿Sí? El niño que está saltando, se queda también en el aire, tiene toda una activación refleja que también es vestibular, de receptores, etc. Entonces, el movimiento voluntario es independiente de todo lo que vimos anteriormente. No que está en conjunto. Y lo mismo en las niñas estaban girando. Tiene el giro, va activando el sistema vestibular y todo un movimiento voluntario que genera ese giro. Entonces, lo que decimos es un artificial, pero son como para ver diferentes puertas de entrada, cómo se regula el movimiento y cómo lo pueden abordar desde lo que le plantea el programa. ¿Sí? Y con esto terminamos un poquito. Lo repito, fue un repasito un poquito general. Si uno se pone a ver en detalle cada estructura, hay mucho más para ver. La idea fue simplificarlo lo más posible. No sé si hay alguna duda o pregunta.
Pero Sí. nos habló de la diferencia entre vértigo y mareo. ¿Cuál sería? Eso no es algo que ustedes tengan que saber ahora, porque es un concepto semiológico y lo van en tercera. Sí. ¿Sí? Yo porque me escuché que lo preguntaban. A ver, por eso está claro de entrada. El vértigo, la definición de vértigo es una alucinación del movimiento. Y quiere decir que uno está percibiendo movimiento de la cabeza del Que no está entorno así. cuando está quieto. Pues hablamos de Sería una alucinación. descoordinación de los sistemas. Sería una activación anómala del sistema vestibular. ¿No? Te informa de vos te estás moviendo cuando estás quieto. O sea, que la vía visual se está moviendo y vos tenés No, el origen del vértigo es siempre vestibular. siempre vestibular. Siempre vestibular. ¿Sí? Es decir, que se está el sistema vestibular informando que te estás moviendo cuando vos realmente estás quieto. ¿Sí? Pues digo que algo de tercero porque es disfunción, es algo patológico, no es algo normal. El mareo es una sensación desagradable que puede tener cualquier origen. Ahí sí puede ser visual, puede ser propioceptiva, puede ser vestibular, puede ser una anemia, puede ser eso que el tipo que va en el colectivo y no percibe bien las señales. Ya el mareo tiene diferentes orígenes y diferentes cosas. ¿No? Es más difícil de definir. Porque repito, son conceptos que implican patologías y deberían verlo en tercero. Entonces, si te preguntan en el final, ¿qué es lo mejor responder? ¿Vértigo o mareo? Yo me digo por vértigo. ¿En qué caso? En el caso de que la niña esté girando y se detengan bruscamente. Vos tenés que preguntarle bien qué es lo que siente. Si estando quieta sienten que el ambiente se mueve, es un vértigo. Si sienten que pierden la estabilidad, pero no que el ambiente se mueve, sería un mareo. Pero te repito, Muy fino. sí. No, muy fino, no, muy adelantado. Luego te voy a ver más adelante en la corriente. ¿Sí? Gracias. Hola, profe, ¿cómo va? No, yo preguntaba si con los dos capítulos estos de Brighton que nos recomiendan mi cuaderno de alumno, si está completamente. Profe, yo tengo una pregunta, porque vos habías dicho que el reflejo vestibuloespinal regulaba el tono muscular. ¿Son las vías piramidales o no? No, pues digo, ustedes en anatomía veían piramidal y extrapiramidal. ¿Sí? Pero somos otra clasificación. ¿Cuál es el problema de piramidal y extrapiramidal? Que dentro de extrapiramidal tenés muchas vías y tienen funciones diferentes. Ese es un término que es útil anatómicamente, pues distingue la vía piramidal del resto de las vías, pero no fisiológicamente. Porque seguramente cada una de esas vías extrapiramidales tiene una función distinta. Claro. Nosotros lo agrupamos funcionalmente y hablamos de un sistema dorsolateral y un sistema ventromedial. El sistema ventromedial es el que yo decía que actúan esas neuronas que están en la parte medial de la glándula de la media y controlan el tono en la porción axial del cuerpo. ¿Sí? Que son las vías vestíbulo-espinales y retículo-espinales. Y el sistema dorsolateral es que termina en la parte más lateral de la glándula de la médula que controla el movimiento de las extremidades, que ahí tenés la vía córtico-espinal, que es la piramidal, y el rubro espinal. ¿Sí? Excelente. Porque si vos metes el rubro espinal junto con los otros, quiere tener funciones totalmente diferentes. ¿Sí? Por eso vamos a separarlas de esa manera. De una. ¿Sí? Está. Y te pregunto, profe, esto explicado un poco por qué perdían el equilibrio de las venas axiales. De nuevo,
En esta pregunta no tienen que dar una respuesta, porque en realidad la respuesta es muy compleja. La estabilidad puede tener un montón de causas que habría que indagar bien cuáles son en cada momento. Eso da la compañía. La información vestibular no se corresponde con la información de otro sentido, ese giro brusco. Tenés un montón de explicaciones distintas, ¿sí? Vos lo que tenés que tratar es de utilizar los conocimientos fisiológicos para tratar de explicar el movimiento y las sensaciones que cuentan, no dar una respuesta. Una posibilidad sería que a través del el señal vestibular te esté informando que se están moviendo, normalmente están quietas, eso que hablábamos recién, ese movimiento tan brusco, y eso activa en forma incorrecta el reflejo vestibular. Si vos no ajustas bien el tono muscular a la situación corporal o a la postura, y eso te saca esta actividad, ¿sí? Pero, No sería la respuesta de que por eso. o tener un montón de respuestas distintas. Es decir, el problema no te da la información suficiente para decir cuál es la causa. Y después, en la regulación del tono muscular, dice que tenemos dos tipos de receptores, uno el tendinoso de Golgi y el uso muscular. O sea, ¿ambos pertenecen al reflejo miotático? No. Bueno, lo que es la regulación del tono, el fundamental es el reflejo miotático. ¿Sí? Pero el médico depende del uso neuromuscular. Y después tenés el del órgano de Golgi, que es el miotático inverso. El miotático inverso no te sirve tanto para regular el tono muscular porque se activa en rangos extremos de movimiento. Entonces, te va a regular el tono muscular, pero cuando el músculo llega a un rango extremo de estiramiento. Por eso, en todo el rango de movimiento, el que actúa más el reflejo miotático más que el miotático inverso. Y la última que te pregunto, en la guía de la sensibilidad profunda inconsciente, Sí. ¿qué cambiarla en esta unidad? Estudiar lo que yo, no me da el detalle anatómico de cuál es el camino, el recorrido de cada una de las vías, pero sí saber más o menos las conexiones para poder entender la función, ¿sí? La vía profunda inconsciencia básicamente los haces espinocerebelosos, que son fundamentales para explicar el funcionamiento del espinocerebelo. Entonces, desde ese punto de vista es necesario traer ese conocimiento, pero sin el detalle de pasa por acá, puede estar el funículo, tal neurona, etc. Ese detalle anatómico no te lo vamos a pedir ahora. Sí, de una idea general. ¿Cómo? El espinocerebelo. La vía profunda inconsciente son los haces espinocerebelosos ventral y dorsal. O están transmitidos por esa canal anatómica. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos. Una consulta de cardíaco. Si yo sé, te digo. El retraso de la carga del nodo AVE Sí. se da, no sabemos si es por Porque habíamos escuchado dos teorías, una que se debe a una mayor longitud de las fibras nodales y eso, la gran longitud hace que tarde más la despolarización, y otra era que hay receptores muscarínicos asociados a canales de potasio que provocan hiperpolarización de las células nodales y estas tardan más en despolarizarse por la hiperpolarización constante. Yo te digo hasta donde yo recuerdo, dice, vos tenés que partir que los potenciales de acción van a ser diferentes en las diferentes estructuras cardíacas. Y básicamente a nivel de los nodos en los potenciales de acción lentos. Entonces vos, es cierto que vos podés partir de un potencial de reposo que es menor, por lo que vos explicaste, y también la fase de ascenso del potencial de acción es más lenta, porque un potencial de acción lento a nivel de los nodos. Justamente va a explicar ese retraso con el nodo auriculoventricular. ¿Sí? Después lo de las fibras que me ha dicho lo primero. Que el nodo AVE tiene fibras muy largas y producen en forma de ovillo y que la distancia que tienen que... porque la pregunta sería el por qué el nodo AVE tiene ese retraso nodal tan grande con respecto al resto cardioemesor que permite que la contracción ventricular tarde más en iniciarse que la auricular, desde la descarga del sinusal. Y escuchamos estas dos teorías distintas y no sabíamos. No, hay pasa otra más. Hay otra más que la disminución de los discos. Claro, los discos escalares. Claro, sí, también. Sí, lo que pasa es que no son mutuamente excluyentes, en realidad. Claro. No es que una te excluya a la otra. Vos podés tener una base anatómica, digamos, donde la distancia a recorrer te implique parte de ese retraso, más toda la parte fisiológica, si vos querés, la diferencia de potencial de acción y potencial de reposo de la otra. Así que no son mutuamente excluyentes. Podría ser cualquiera. O ambos a la vez. ¿Sí? O las tres. O las tres. Profe, si en caso de que me preguntaran cuál es el núcleo simpático, ya lo pregunté una vez. ¿El núcleo de qué? Del sistema simpático.
Va a tener muchos núcleos, por eso no Claro. podés hablar. ¿Puedo decir intermedio lateral del asta intermedio lateral o...? Lo que pasa es que esa es una. Ahí vos tenés las neuronas preganglionares. Sí. Es decir, vos aparte que vos tenés. Así como tenés información jerárquica del sistema motor, Sí. tenés información jerárquica del sistema vegetativo. Vos tenés partes de la corteza cerebral que regulan la acción vegetativa, no muy importantes, pero existen, sobre todo a nivel de la ínsula. Vos podés tener, a nivel del simpático, un centro regular fundamental que es el hipotálamo. Sí. El hipotálamo tiene fibras nerviosas que descienden y esas son las que llegan a la neurona intermedia lateral. Sí. ¿Sí? De ahí salen las fibras de la médula, Ujú. van a los ganglios cervicales paravertebrales y de ahí las fibras postgangliosas. Sí. Entonces vos tenés toda la vista, no es que solamente, o no es que empiezan en la columna intermedia lateral. ¿Sí? Tenés todo el procesamiento anterior que también es importante. Claro, tenía como el centro del hipotálamo como centro regulador. Fundamental, porque inclusive si vos tenés lesiones hipotalámicas, digamos, que desconectan el hipotálamo de la columna intermedia lateral, tenés síndrome de disfunción simpática. Entonces, Cada vez más que nada por aumento de la frecuencia cardíaca. vos lo que vos decís es que las neuronas preganglionares Sí, están en los núcleos de la columna intermedia lateral, Sí. eso sí. eso sí. ¿Sí? Pero no que ese es el núcleo simpático o el origen de la actividad simpática, porque como te digo, está regulado. No, la pregunta del examen del final fue ¿cuál es el centro, cuál es el núcleo del simpático a nivel del sistema nervioso central? ¿Y qué opciones te daba? ¿Eh? ¿Qué opciones te daba? Era Una, era un final. ¿Eh? Era un final. Ah, la pregunta. La pregunta era esa. No, ahí vos te podés decir que tenés más de un núcleo. Claro. Como te digo, podés describir toda la vida y tenés más. ¿A qué hora que apunta el docente? Porque el docente apuntaba la médula directamente. A veces una No, yo- gente yo tiene la no- respuesta en la mente y la pregunta no es del todo clara. A veces que hora que apuntaba, pero vos ahí le describís toda la vida y te evadís toda La duda. ese no lo tenía. Entonces, sí. Ahí se lo pasa, no es muy relevante porque está descrito, hay lesiones cerebrales insulares que tienen un efecto menor, pero tienen cierto efecto en el control autónomo. Sí. Lo que pasa es que no se conoce del todo bien y es menos importante en la regulación que los otros núcleos, por eso no. Sería más el sistema límbico. No necesariamente. No, O sea, pero entonces, si en caso de la pregunta así parecida, Claro. ¿de dónde partimos arriba para describirla? Que no sea, si la describimos desde arriba y no desde larga, ¿desde dónde partimos? Vos empezaste desde el hipotálamo. Sí, hipotálamo. Como centro regulador. De ahí, Pero sin desconocer que el hipotálamo recibe influencias de otros órganos, ¿no? Claro. aparte, sí. Cuando decimos que el hipotálamo es como un centro intermedio, digamos, de toda la actividad nerviosa, somática, con la actividad nerviosa autónoma y endógena. De ese modo, como que no trabaja independientemente del cerebro. ¿Sí? Claro. Aparte de todo lo que es, por ejemplo, la regulación de los ritmos circadianos, de la liberación hormonal, todo eso es del hipotálamo. ¿Y la ínsula como regulador? La ínsula, por eso digo, ya por ahí en los libros no encontrás tanto, pero la corteza cerebral también participa en la regulación autonómica. Tiene un rol menor, pero también participa en el plan de regulación. Pero si querés evadirte de discusiones, salir del hipotálamo y listo, ¿sí? Pero como te digo, la pregunta tenía que ser un poquito más específica. Sí. Yo me imagino que el docente apuntaba a lo que separar el parasimpático cráneo exacto del simpático toracolumbar. Calculo que la pregunta iba para ese Sí, lado, no, pero yo ganglios paravertebrales, por ejemplo, el simpático y parasimpático. el paseo de los ganglios ya está fuera del cerebro central. Sí, ojo. ya, y después le expliqué dónde estaba la médula. Me dice, no, él quería el núcleo específico a nivel central. Entonces, Ah, bien, seguramente apuntaba al yo dije, hipotálamo. regulador, el hipotálamo, no sé. Se calcula como un... Después me fui a mi gym y digo, bueno, sé lo que quería. Bueno, vos te preguntás sobre el. Sí, Lo que controla sería lo a nivel del cardíaco. A nivel cardíaco. A nivel de. Es el núcleo cardíaco del bulbo, capaz que me estaba. También, bueno, pues ahí tenés otra estación, sí, también de control importante de función cardíaca. Ese es parasimpático, ¿no? ¿Tienes simpático o parasimpático? Tenés los dos. En el bulbo. Ajá. Sí. ¿Y cuál sería ¿Y el dos? simpático? ¿Cómo? ¿Y cuál sería el Lo que pasa es que vos tenés en la formación vulvar ventromedial, tenés todo un núcleo que es de regulación. Lo que pasa es que la regulación es medio indirecta del simpático también, pero de algún modo regula la. Sí. el simpático? Sí. Ya, vamos a ayudar. Perdón, ¿no? Simpático del bulbo, dentro. Si me acuerdo mal, la formación reticulada ventromedial de la médula. El bulbo.
Te repito, hay que ver a qué apuntaba, a ver en qué contexto venía la pregunta. El contexto era aumenta la frecuencia cardíaca porque chicos estaban corriendo Sí. y me preguntaba, bueno, si ven simpático, los chicos como recorrían los ganglios en el núcleo de médula, en el núcleo lateral, y me dice, no, si ve el núcleo a nivel central. Digo, bueno, está regulado por el hipotálamo. Dice, falta. Y no sabía yo si era lo del bulbo. Yo lo tenía como que era parasimpático, viaja por el parasimpático y después hace cirugía en el plexo. No, eso es participativo, eso es participativo. Lo que pasa es que había que ver, porque había también el contexto, porque digamos, parte del aumento de la frecuencia cardíaca es por retiro de inhibición parasimpática y parte por activación. Por eso digo, hay que ver muy bien el contexto de la pregunta como para decir bien para dónde apuntar. No sé, pero bueno. Vamos. Gracias. Bueno.